aguanta. Porque fíjate tú, Lasso quiere romper relaciones con Rusia. Si Lasso rompe relaciones con Rusia obedeciendo instrucciones de la Embajada de Estados Unidos, significa que pone fuera de juego a los agroexportadores de flores y de banano, que no le van a perdonar eso. Lasso quiere firmar un tratado de libre comercio con México, que pone fuera de juego, si tú quieres, a toda la industria automovilística del país. Y el textil también. Y textiles. Lasso quiere firmar con Uruguay, etcétera, que pone fuera de juego a los productores cárnicos, de leche, etcétera. Es decir, Lasso es una amenaza ya no solo para la sociedad ecuatoriana, sino para la propia burguesía, si tú quieres. Pero si está en esas condiciones, si esa es la caracterización del momento político de Lasso, ¿qué hace falta para que salga y deje? Porque parecería, incluso algunos lo dicen así, ya cumplió con sus sueños, ser presidente, tener la banda presidencial, su retrato en Carondelet, y hasta ahí llegó. El sueño de él era el Banco del Pacífico. Comprarse. Él es banquero. Pero resulta que en el caso del Ecuador, él es dueño del tercer banco más grande del país. El principal banquero del Ecuador se llama Fidelegas. Ajá. Y Fidelegas, al manejar, se llama Banco del Pichincha, él maneja más o menos una tercera parte de todo el crédito nacional, Fidelegas. Así es. Al manejar el Banco del Pichincha y la tercera parte, Fidelegas maneja la dolarización. ¿Qué quiere Lasso? Lasso quiere, dentro de esa disputa, adquirir el segundo banco más grande del Ecuador, que es estatal, es el Banco del Pacífico. ¿Por qué es estatal? Porque son los restos de la crisis bancaria de 1999-2000. El momento en que logre acceder a eso, tendríamos dos banqueros potentes, pero Lasso apunta incluso más allá de eso. Él apunta a llevarse uno de los tres grandes fondos del IES, sea el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, el Fondo de Cesantía o el Fondo de Salud. Cada uno de ellos tiene más de 9.000 millones de dólares, ¿no? Imagínate, significaría para él convertirse en el banquero más importante y manejar directamente la dolarización del país. Entonces no es simbólica la posición de Lasso, es muy concreta, es banquero. Pero entonces, si nos vamos en esa línea de pensamiento, me parece acertada porque lo hemos discutido y lo hemos conversado no solamente contigo en otros espacios, ¿qué consecuencias trae para el Ecuador eso? Porque si un banquero quiere ser dueño del país y disputarse con banqueros, agroexportadores, con textileros, con incluso empresarios, digamos, patriotas, demócratas, como quieras llamarse, el país se va a la deriva. Exactamente, por eso te digo, el margen de maniobra es cada vez menor. Fíjate tú la cobertura de información que hace Teleamazonas. Teleamazonas está bajo la órbita de este banquero Fidelegas, es crítico con Lasso. Eso significa que Lasso no tiene acuerdos ni consensos con la burguesía del Ecuador, ¿no? Y al no tener acuerdos y consensos, solo representa los intereses de una fracción de la burguesía, no los intereses de una fracción de clase, si tú quieres. Eso le produce una soledad y por eso creo yo la estabilidad política de Lasso se ve muy comprometida. No ha logrado crear, si tú quieres, canales y vasos comunicantes con otros sectores de la burguesía, otros sectores de la sociedad. Está solo, muy solo. Pero para ir cerrando, entonces, Pablo, voy a apelar al conocimiento de la historia mutuo en este caso. Se van a cumplir 100 años del primer baño de sangre de la clase obrera el 15 de noviembre de 1922 fue ese. Y después de 3 años vino la Revolución Juliana. Estamos en paralelo repitiendo la historia cuando efectivamente hubo un baño de sangre y tuvo que ser una revolución de corte nacionalista la que ponga freno a la bancocracia de aquel entonces, ahora igual. Es probable. Ojalá además pueda darse eso porque el poder de los bancos sobre la sociedad ecuatoriana es demasiado fuerte, es demasiado importante y esa es una de las demandas que hacen los indígenas. Hay 4 millones de pequeños deudores asociados a la banca pública de desarrollo, a los grandes bancos, que tienen créditos pequeñísimos, de 500 mil dólares, que le están aplicando las coactivas, les están quitando los terrenos, les están quitando sus animales de pastoreo y demás, están aplicando, si tú quieres, las garantías que presentaron y no pudieron cumplir con esos créditos por la pandemia. Y lo único que piden es un respiro. Lo mismo que piden los industriales, a los cuales obviamente sí se les ha dado el respiro necesario los bancos, pero a los pequeños deudores no tienen un respiro. Entonces la CONAIE dice, necesitamos un respiro. Por favor, déjenos, vamos a pagar, con intereses si quieren, pero denos un respiro. ¿Cómo es posible, además, que no exista un control de precios? Fíjate lo que pasa. Se produce la guerra de Ucrania y un país que es productor de palma africana, que es el principal insumo para el aceite sube de precio, se duplica y con eso los hogares ecuatorianos se reduce la capacidad adquisitiva. ¿Por qué se duplica el precio del aceite cuando somos productores de palma africana? Que 1 o 2 insumos puede ser que en la cadena de intermediación suban de precio, no tiene ninguna relación para que se duplique el precio.
Ahí es necesario política pública de control de precios. Eso pide la CONAIE. Por eso tiene tanto apoyo social, por eso tiene tanto apoyo popular. ¿Qué le cuesta al presidente decir eso? Y hay otro dato que quisiera indicarte, y es que en el Ecuador, en el mes de septiembre, se va a producir un cambio importante en las gasolinas. Sí, así es. La gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que son las que mayormente utilizan taxistas. Casi el 80%. Ajá, esas gasolinas desaparecen el mes de septiembre. Ya no van a existir el mes de septiembre. Y son reemplazadas por una nueva gasolina, probablemente le pongan un nombre como Premium, sí, Optimum, Extra Premium o algo Premium, sí, ¿no? Cuyo precio será entre $3.50 y $4, ¿no? Porque tiene más octanaje, es mejor si tú quieres. Mientras que la gasolina super, que está liberalizada, sube de octanaje y subirá de precio unos $6, $8. Es decir, si los indígenas no le paran ahora a Lasso, en septiembre la sociedad ecuatoriana, cuando quiera poner gasolina o diésel al tanque de su vehículo, se va a encontrar con que se ha duplicado el precio de los combustibles. ¿Y qué va a hacer la sociedad ahí? ¿Cómo va a reclamar? Es decir, el paro de los indígenas no puede fracasar. Porque si fracasa el paro de los indígenas, es el fracaso de la sociedad, pues. Entonces, eso tenemos. ¿Y por qué? Porque esta trampa, si tú quieres, obedece al hecho de garantizar el mercado de importación de combustibles. Que da mucha plata a poca gente. Es un mercado además manejado por los círculos de poder allegados a Lasso. Así es. O sea, Lasso está formando un mercado que antes no había. Les dice, chicos, traigan ustedes la gasolina, yo les pongo el precio y utilicen la infraestructura de Petroecuador sin pagar absolutamente nada. Y que esa plata además se vaya fuera del país. Exactamente. Claro que sí. Gracias, Pablo. Muy importante lo que acabas de mencionar. Podríamos hablar mucho más de esto, pero efectivamente el tiempo se nos acorta. Y aquí estaremos para seguir analizando la situación del Ecuador, que efectivamente, como dice Pablo, podría llegar a un estado de conmoción y eso evidentemente tiene otras consecuencias. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.